En la tradición mesoamericana se cree que los nahuales solo pueden transformarse si se quitan su piel humana, la cual esconden cerca del lugar donde toman forma animal. Si alguien encuentra y destruye esa piel, el nahual muere o queda atrapado en su forma bestial para siempre. La búsqueda. Mi nombre es Gilberto. Quiero compartir esta experiencia que me sucedió hace ya muchos años. Por respeto a los involucrados, es que no menciono ningún nombre. Sé que ellos han decidido no hablar y eso hay que respetarlo. Cuando cursaba el segundo grado de secundaria, nos llevaron de excursión a un cerro que se encontraba a unos cuantos kilómetros de distancia de nuestra ciudad, esto en el estado de Nuevo León. Es el único dato preciso que puedo dar. No recuerdo la fecha exacta, ni siquiera cuántos alumnos éramos. Hace tanto tiempo de eso, creo que aproximadamente alrededor de 30. Todo un salón, entre hombres y mujeres, además de nuestro maestro de física, quien fue el que organizó el viaje. Cada quien consiguió el permiso con sus padres. Rentamos un autobús y cargamos con lo necesario para un día en la naturaleza, porque no nos quedaríamos a acampar. Regresaríamos después de las 6 de la tarde. Nunca se me olvida, era un sábado. Todavía no amanecía y comenzamos a llegar a la escuela secundaria. Nada más asomándose el sol, partiríamos rumbo a una zona boscosa donde ya otros grupos habían ido de excursión durante el año. El maestro ya nos lo había advertido, no esperaríamos a nadie. Antes de las 8 de la mañana, el autobús dejó la carretera principal y tomó un camino solitario que pronto se perdió entre los árboles. Por lo menos yo no me di cuenta de la distancia ni del tiempo que el maestro manejó rumbo a un cerro, donde por fin nos estacionamos. Antes de bajarnos nos dio muchas indicaciones de seguridad, así como un silbato para cada quien. Solo se usaría en caso de una verdadera emergencia. Si alguien jugaba con él, sería castigado. Todos estuvimos de acuerdo y bajamos entusiasmados del autobús. El día comenzó normal, con los compañeros corriendo y gritando por todas partes. 3 amigos y yo le pedimos permiso al maestro para caminar un poco entre los árboles. Como éramos de altas calificaciones, además integrantes del equipo de atletismo de toda la escuela, estuvo de acuerdo. Solo nos indicó hasta dónde podíamos caminar. Nos recalcó que no nos tardáramos porque en unos minutos desayunaríamos algo. Después haríamos algunas actividades en grupos. Caminamos respetando los límites que nos había puesto el maestro. Miramos el cerro, comentamos su altura, platicábamos lo bonito que estaba todo. En eso estábamos cuando alguien dijo que había visto un animal esconderse entre algunos arbustos. Estábamos en el bosque, al fin de cuentas eso era normal. Le preguntamos si era una ardilla o una liebre. Movió su cabeza para decir que no. Luego nos aseguró que era mucho más grande que eso. Lo extraño de todo era que se miraba muy sorprendido por ver un simple animal. Me acuerdo que les dije que no se preocupara. Podría ser solo un venado, pero quien lo había visto aseguró que no. Era algo que él nunca había visto. En lugar de regresarnos con los demás porque podría ser peligroso, nos ganó la curiosidad. Nos metimos un poco más al bosque. Comenzamos a buscar huellas, pero lo único que encontramos fue un arrastre extraño, como si un animal enorme avanzara arrastrando sus patas traseras. Por lo mismo, no lográbamos identificar lo que era. Por lo menos a mí, más curiosidad me daba. Buscamos sin encontrar nada. Ese rastro no nos llevaba a ningún lado. Un poco intrigado le pregunté a mi compañero de qué color era eso que había visto. Aunque titubeó un poco para hablar, al final me respondió que gris oscuro. Como pudo me lo describió, de entrada era raro. Estaba grande pero muy encorvado, con largas patas y brazos muy parecidas a las de un ser humano, pero todo cubierto de pelo. Lo que le había llamado la atención era su estatura, así como su forma extraña de caminar. Para volver la situación todavía más rara, uno de los muchachos nos dijo que ese animal que estábamos buscando seguramente era un nahual. Si resultaba así, y esa criatura se diera cuenta que la estábamos siguiendo, nos podría atacar. Nos sugirió que mejor nos regresáramos. Tal vez estábamos invadiendo su espacio. Sonreí tratando de ocultar el nervio que me dio al escuchar eso. Me hice el fuerte.
Volteé hacia el camión para ver si nos estaba observando el maestro. Nos habíamos metido tanto al bosque que ya no pude ver nada, por tantos árboles que había. Escuché que dijeron "ahí va" y corrieron todavía un poco más adentro. Por reacción, también yo lo hice. Nos detuvimos metros después, casi al pie del cerro. Otro compañero más aseguró que él lo había visto bien. Era un animal bastante extraño, con orejas grandes, además de un cuerpo deforme. Ya teníamos que regresar porque nos habíamos excedido con el tiempo. Seguramente el maestro ya se había dado cuenta de eso. Sabíamos que era motivo de que nos llamara la atención. Un amigo y yo no habíamos visto nada aún. Entonces les pedimos que nos aguantaran unos minutos. No queríamos quedarnos con esa duda. También necesitamos tener algo para contar a los demás compañeros. Qué mejor el haber visto de cerca a esa criatura extraña. Estuvimos de acuerdo en buscarla solo unos metros más. Caminamos entre la crecida maleza. Entonces, de pronto, se movieron unas ramas a un costado de nosotros y todos volteamos. Nos pusimos en alerta porque eso no había sido normal. Escuchábamos el sonido como cuando alguien se arrastra. Alguien dijo que lo rodeáramos. Se escuchó un fuerte gruñido. Ni aún así nos dio por retroceder. Queríamos verlo, aunque fuera un momento. Una sola vez, nuestra terquedad hizo que camináramos demasiado cerca hacia donde estaban esos movimientos. Cuando se escuchó de nuevo el gruñido, entonces nos detuvimos. No esperábamos que frente a nuestros ojos apareciera algo extraño. Estiró una de sus garras, pescó a uno de mis amigos y se lo empezó a llevar. Los demás nos quedamos mirando. Recuerdo haber visto la sorpresa en la cara de ese muchacho. Aquello no parecía una broma. De verdad, lo estaban arrastrando mientras él trataba de agarrarse de las ramas. Así pronto desapareció de nuestra vista. Lo que recuerdo es que alguien preguntó qué había sido eso, porque lo único claro fue un bulto gris o pardo que actuó con rapidez. Reaccionamos hasta que escuchamos sus fuertes gritos. Y decir reaccionar es mucho, porque no supimos qué hacer, si correr tras de él para ayudarlo o ir a pedir el apoyo del maestro. Mientras tanto, los gritos de nuestro amigo se iban alejando cada vez más. Acepto que la primera intención que tuve fue correr para ponerme a salvo. Era mi instinto de conservación. De hecho, di unos pasos para atrás. Segundos después, no sé si decir que venciendo el miedo o inconscientemente, pero optamos por correr detrás de él. Tal vez podríamos alcanzarlo y enfrentar a ese animal entre los tres. A patadas o como fuera, teníamos que rescatar a nuestro amigo. Nos apuramos para darle alcance, pero no lográbamos ver por dónde lo llevaba. Y eso, que los arbustos no estaban tan altos, la gran mayoría apenas rebasaba el 1,5 metros. Aún así, no lográbamos ver nada. Entonces, por esa situación, pensamos que podía ser un lobo o un felino grande, algo fuerte que pudiera llevarse a una persona a ras de tierra sin ninguna dificultad. Corrimos por un rato hasta sentirnos agitados, pero no encontrábamos nada. Era extraño porque no había rastros por ninguna parte. Era como si ese animal se hubiera desaparecido, o pronto hubiera cambiado de dirección, porque tampoco veíamos huellas de ninguna criatura. Buscamos un pozo donde se pudiera esconder, y nada. Sí había árboles grandes donde se pudiera trepar, pero se encontraban demasiado lejos. No era posible que hubiera llegado hasta allá tan pronto. Dejamos de correr, una porque ya no podíamos más, otra porque los gritos de nuestro compañero ya no se escucharon. Entonces presentimos lo peor. Me acuerdo que nada más de imaginar lo que le pudiera haber sucedido me estaba atormentando. Nunca me había imaginado encontrarme en una situación tan delicada y preocupante como esa. No nos dimos por vencidos de inmediato. Lo buscamos todavía por un rato más. No era solo de darlo por perdido y ya, era nuestro amigo. Pero lamentablemente teníamos que regresar de inmediato, no podíamos hacer otra cosa. Fue muy difícil decidir algo así. Lo terrible fue voltear y darnos cuenta que, en realidad, no había un camino que nos sacara de ahí. Solo veíamos ramas por todas partes. Entendimos que habíamos corrido sin ningún cuidado, sin ninguna precaución, entre arbustos y matorrales. Caminamos un poco para un lado, luego para otro. Alguien se acordó del silbato y lo comenzó a usar, entonces lo hicimos todos.
En ocasiones guardábamos silencio para ver si obteníamos alguna respuesta. Los únicos sonidos audibles eran los de los pájaros que no dejaban de cantar. Fuera de eso, todo lo demás era silencio. Aunque sonaba cruel, teníamos que olvidarnos por un momento de nuestro amigo para concentrarnos en regresar y así pedir la ayuda de todos. Tal vez alguien ya sabía manejar. Podía ir a la escuela o la ciudad para conseguir ayuda profesional, mientras el maestro coordinaba una búsqueda en toda esa área del bosque. Solo que la realidad era que poco o nada de eso podíamos hacer porque estábamos perdidos en medio del inmenso bosque. Aunque no encontrábamos la salida, no caíamos en desesperación porque sería peor. Llegamos a usar el silbato los tres al mismo tiempo para que se escuchara más fuerte, pero no lográbamos nada positivo. En ocasiones les pedí a mis dos compañeros que se detuvieran y guardaran silencio porque me parecía escuchar sonar un silbato, pero el sonido se perdía con el grillar de cientos de insectos. Muchas veces gritamos su nombre esperando que nos respondiera. Tal vez esa no fue la mejor de las ideas. Lo digo con esas palabras porque la única atención que logramos fue la de ese animal. De rato comenzamos a escuchar unos gruñidos a nuestro alrededor. Se escuchaba por un lado y luego por otro que parecía que trataba de confundirnos. O en el peor de los casos, había más de uno de esos animales. Como si fuera una broma macabra, en más de una ocasión llegamos a ver la cabeza de esa criatura asomarse entre los matorrales, cada vez más cerca de nosotros. Exactamente no la podría describir. Pudiera ser un animal o una mutación de algo. Fuimos presas del pánico, comenzamos a correr. Ahora se trataba de sobrevivir. Lo hicimos por un buen rato, tratando de no voltear hacia atrás. Todo se volvía desesperante, porque el bosque se miraba igual. Para donde fuera que corriéramos había maleza. Entonces parecía que no avanzábamos. Sentíamos como si solo estuviéramos dando vueltas en el mismo lugar. 30 o 40 minutos después nos paramos un momento y nos dimos cuenta de una cosa terrible, algo que hizo que se me helara la sangre. Solamente éramos dos, ya faltaba otro de mis amigos. La verdad que eso fue un impacto para mí. Nos miramos sorprendidos porque en ningún momento habíamos escuchado algo raro. Volteamos para todas partes pensando que tal vez solo se había atrasado un poco. Pasaron los minutos y para nuestra preocupación nunca apareció. Lo habíamos perdido. Nos resistíamos a aceptar que ese animal lo hubiera atrapado. Aunque todo apuntaba a que era así, nosotros nunca escuchamos que se hubiera caído o un grito de auxilio, nada. Estábamos conscientes que, de ser así, era para tener miedo, porque, de cierto modo, eso nos decía que ese ser nos estaba cazando de uno por uno. Y sabía que el siguiente podría ser cualquiera de los dos. Quiero aclarar que sí tuvimos la intención, pero lamentablemente no tenía caso buscarlo, porque no sabíamos en dónde se había quedado. Además, teníamos que ser realistas. Las pocas fuerzas que nos quedaban las utilizaríamos para luchar por nuestras vidas si nos llegáramos a topar con esa criatura. Veía a mi amigo que ya no podía con la tensión del momento. Seguramente él me miraba igual. Entonces nos pusimos de acuerdo y corrimos de nuevo hasta donde llegáramos. ¿Qué más podíamos hacer? Lo malo era que gastábamos nuestras fuerzas y no llegábamos a ningún lado. Lo que nos estaba ayudando era que estábamos acostumbrados al ejercicio. Todavía no era ni mediodía y yo ya tenía mucho miedo que se nos hiciera de noche, porque entonces sí sería muy difícil que pudiéramos sobrevivir con un animal como ese detrás de nosotros, buscándonos entre la oscuridad del bosque. Después del paso de muchos minutos, escuchamos algunos sonidos que nos decían que algo se aproximaba. Hasta entonces se nos ocurrió buscar algo con que defendernos. Lo único que logramos encontrar por ahí cerca fueron unos troncos con punta, pero fue bueno, de algo nos podían servir. Nos recargamos en un tronco, tratando de encontrar un refugio donde estar seguros, aunque fuera por unos momentos. Y así poder agarrar un poco de aire. Ya nos hacía falta, porque el clima se estaba poniendo muy bochornoso. Me acuerdo que cualquier ruido nos alteraba. Eso hacía que nos pusiéramos a la defensiva. Ya no decíamos nada, solo nos mirábamos a los ojos de vez en cuando. Yo no quería comentar nada,
pero me aterraba la idea de que ese animal que nos seguía fuera un nahual, así como lo había comentado uno de mis compañeros antes de que comenzara toda esa tragedia. Una cosa era que nos defendiéramos de cualquier animal, y otra muy diferente era que se nos echara encima un ser que tuviera que ver con lo sobrenatural. Por unos minutos estuvimos bien, pero no íbamos a quedarnos así para siempre. Teníamos que salir de ahí a como diera lugar. Fue mi amigo quien me preguntó si creía en los nahuales. Ni siquiera le contesté. Mis piernas ya no daban para más. Me acuerdo que cerré un momento los ojos. En eso se escuchó un ruido fuerte, seco y extraño que casi me hace saltar. Pensé que se había caído un tronco a mi lado. Cuando volteé, para mi sorpresa, el último de mis amigos ya no estaba. Primero creí que del susto había corrido. La verdad era que había desaparecido de un momento para otro. No tengo palabras para explicar el miedo que sentí, el cual después se convirtió en terror cuando escuché los gritos de mi amigo. Era evidente que ese ser se lo estaba llevando. Estoy seguro que entré en shock. De pronto me miré solo en medio del inmenso bosque, a expensas de un depredador que no tenía idea de lo que era. Comencé a mirar para todas partes. Lentamente fui recorriendo todo el lugar, temeroso que pudiera toparme con ese animal. En ese momento tenía un gran pesimismo. Estaba seguro que el bosque sería mi tumba. Esa fue la primera vez que sentía que estaba a punto de morir. Quise de nuevo usar el silbato, pero tenía la boca tan seca que no podía sacarle ningún sonido. Me acuerdo que me rendí. Comencé a caminar a donde fuera, ya no tenía importancia. Anduve caminando por el bosque por mucho tiempo. Casi caía la tarde cuando a lo lejos escuché un silbato. No reaccioné al momento porque estaba por desvanecerme, hasta que lo escuché otra vez y miré una luz de esperanza. Sentí que me volvieron las fuerzas y comencé a correr. No había avanzado mucho cuando escuché que me hablaron. Entonces me detuve pensando que era uno de mis amigos. ¿Quién más diría mi nombre en medio de un bosque donde estaba ahí por primera vez? Me volvieron a hablar, pero entonces desconocí la voz y preferí seguir corriendo hacia el sonido de los silbatos. Mientras corría, podía sentir y escuchar que algo venía detrás de mí. Pudiera contar toda una historia de lo que sentí en unos cuantos minutos, pero prefiero ser breve. Por suerte, encontré a unos compañeros que pronto me llevaron hasta el camión. Ahí me dieron agua y me atendieron. No me da vergüenza decir que rompí en llanto. Ya habían llegado algunos adultos, quizás eran padres de familia, quienes ya se estaban organizando para salir a buscarnos. Me hicieron cientos de preguntas de cómo habían sucedido las cosas. Les tuve que decir cómo era ese animal y que creíamos que se trataba de un nahual. Eso no los detuvo. Se introdujeron en el bosque 3 grupos. Ellos pensaban que solo estábamos perdidos. Por lo que les dije, algunos agarraron palos, otros llevaban agua y lámparas por si caía la noche. Prometieron no regresar hasta encontrarlos. 4 compañeros y la mayoría de las alumnas se quedaron en el autobús acompañándome. La verdad, tenía miedo de estar solo. Yo no podía dominar mis nervios. Era traumatizante escuchar los silbatos entre todos los sonidos del bosque. Quizás pasó como una hora cuando se escuchó el alboroto porque encontraron al primero. Pregunté quién era. En ese momento no supe en qué condiciones estaba porque no me dejaron que lo fuera a ver. Solo me interesaba saber que estuviera vivo. Y así era. Pasando una media hora más, encontraron al segundo. Por suerte, él también estaba consciente. El último apareció ya casi cuando anochecía. Lo único que importaba era saber que estábamos todos vivos. En serio, que no cabía ninguna duda, era un milagro. Serían como las 8 de la noche cuando nos regresamos en diferentes autos. Ya en casa terminaron de curarme mis papás. Otra vez tuve que contar lo que nos había sucedido. Tal vez no se ponían a pensar que recordar todo eso me alteraba. Era de esperarse. Esa noche sufrí la primera de muchas pesadillas. Me vi corriendo entre el bosque, perseguido por ese animal quien bramaba muy feo mientras se arrastraba. Presentía que a partir de esa noche iba a ser un sufrimiento. Al siguiente día hubo una junta en la escuela a la que yo no asistí. Cuando llegaron mis papás me dijeron que habían acordado que no se hablaría de lo sucedido con nadie
y como compensación la escuela corrió con todos los gastos necesarios. Después de algunos días de tener esas pesadillas, les tuve que decir a mis papás para que me ayudaran porque ya no aguantaba más. Me llevaron con una persona que me curó de espanto. Hasta entonces comencé a sanar psicológicamente. Cuando ya habían pasado como 2 semanas, en mi casa nos reunimos los 4, a los que nos había pasado todo aquello. Hasta ese momento pude ver sus heridas, algunas de ellas todavía sin cicatrizar. Por respeto, no puedo entrar mucho en detalles con eso, pero a algunos les faltaban pedazos de dedos y otros tenían mordidas las orejas. Entonces, todavía con voz temblorosa, cada quien contó su experiencia. Al primero que se lo había llevado esa criatura, nos dijo que ese animal lo arrastró deprisa por largos minutos hasta meterlo entre algunos arbustos. Ahí lo atacó a golpes y mordidas. En su intento por defenderse metía sus manos, pero el animal no se detuvo hasta dejarlo sin sentido. Se sorprendió mucho porque ese ser tenía facciones humanas e incluso lo miró sonreír después de morderlo. Al otro de mis amigos, el que se había perdido mientras corríamos, nos aseguró que se detuvo porque escuchó claramente que le habían hablado por su nombre. Bastó con voltear unos segundos para que algo pesado se le echara encima y lo arrastrara. Cuando reaccionó, se encontraba atorado debajo de montones de ramas espinosas. Él nos dijo que varias veces escuchó el sonido del silbato, pero no tuvo fuerzas para responder. El tercero de mis compañeros nos aseguró que él ni cuenta se dio del ataque. Había sido todo tan rápido que cuando gritó ya lo había arrastrado un gran tramo. A él también lo atacó a mordidas y no soltó hasta que no estuvo lleno de sangre. Por último, yo les compartí mi historia, que es esta la que acabo de contar. Como todos estaban sufriendo de pesadillas, alucinaciones y miedos, les recomendé a la persona que me había ayudado. Al igual que yo, pudieron salir adelante. Terminamos la secundaria y nos perdimos en el camino de la vida. No acostumbro a escuchar historias de terror. No sé si existen las brujas o los fantasmas, pero si me preguntas sobre nahuales, siempre cuento esta historia. Protección. Mi nombre es Julián. Hasta mis 30 años viví en el campo, específicamente en un lugar que se encontraba muy cerca de un rancho muy grande al que todos le llamábamos la hacienda. Ahí trabajé por mucho tiempo. Un día salí huyendo de ahí por esta situación que voy a compartir. Al decir que ese rancho estaba cerca de mi casa, con esto me refiero a que eran como a unos 20 minutos al trote de caballo, o tal vez a unos 40 minutos caminando. Esto era siguiendo la única vereda que había hacia ese lugar, porque si nos metíamos por entre el monte sería un poco menos de tiempo, pero eso sí, un poco más peligroso. Como nos dedicábamos a la siembra o a la pizca de temporada, durante toda la semana nuestra hora de dormir en la casa era a las 9 de la noche, porque nos levantábamos muy temprano. Yo como para eso de las 5 de la mañana ya iba recorriendo el camino oscuro y solitario que me llevaba directo a la llamada hacienda, a pesar de que por ese tramo de monte por donde cruzaba todas las mañanas era para tenerle cuidado por los animales que había, como víboras, jabalíes y ratas grandes que me podían atacar. No era de eso de lo que me tenía que cuidar, sino de algo siniestro. Según algunos rancheros que también caminaban por ahí para ir a sus trabajos, habían visto un animal bastante extraño, muy diferente a cualquier otro, que deambulaba sobre todo cuando no había luz de sol. Por eso algunos lo recorrían armados. Los que lo habían visto lo describían como un ser espantoso que no se detenía ante nada cuando se decidía a atacar. Además, era tan negro que difícilmente se podía ver entre la oscuridad. Otros aseguraban que se desaparecía ante sus ojos. Cuando cuento esta historia, me han cuestionado muchas veces porque si se decía eso, yo como quiera me metía por ahí. Pero la verdad era que no había otro camino para ir a la hacienda. Era eso o no trabajar. Los demás ranchos me quedaban mucho más lejos. Por otra parte, yo nunca había visto nada raro, mucho menos un animal extraño como el que contaban los rancheros. Mi mamá en ese entonces tendría como 55 años. Había nacido en esas tierras,
Por lo mismo, conocía todas las leyendas de la región y la mayoría de ellas las tenía como verdaderas. Por eso ella me traía con una protección, porque, según sus creencias, ese animal del que hablaban los rancheros era un viejo nahual que aparecía cada cierto tiempo por esas regiones, y a él, según me aseguraba mi mamá, sí habría que tenerle miedo, porque en realidad era un brujo convertido en un grotesco animal, gracias al poder del demonio. Todas las mañanas era lo mismo, no se conformaba con preguntarme si traía puesta mi protección. Ella lo comprobaba, cómo la traía en un collar. Con esa me persignaba y me recordaba que ningún ser se me podría acercar mientras yo la portara. Acepto que yo no lo creía 100%. Quiero aclarar que una cosa era lo que dijeran los rancheros y otra muy diferente lo que contara mi mamá. Pero a pesar de todo eso y otras cosas que ya había escuchado por ahí, no lograba convencerme que eso del nahual fuera algo más allá de un simple mito. Durante una temporada de cosecha apareció un nuevo trabajador quien dijo llamarse Jesús. Era un joven alto, fuerte y hábil para cualquier labor. Lo contrataron de inmediato. Desde un principio fue el primero en llegar y el último en irse. Por lo mismo, pronto se ganó la simpatía del capataz. En unos meses fue hombre de confianza de la hacienda, aunque en ocasiones hacía el mismo trabajo que nosotros. Quizás nadie lo había notado, pero desde su llegada pasaba algo raro. Lo digo como es. Algunos animales le tenían miedo o rechazo. Las vacas, las chivas, las gallinas actuaban de extraña manera cuando él pasaba. Los mismos perros se mostraban temerosos, como sometidos ante su presencia, y eso que de verdad eran animales grandes y bravos. Me sorprendió mucho una ocasión que se recargó en un árbol mientras platicábamos. Así de pronto todos los pájaros salieron despavoridos. A mí me pareció muy raro eso, pero él actuó como si no hubiera pasado nada. Me quedé con esa duda. Entonces, sin decirle a nadie, lo comencé a observar. Por eso me di cuenta que miraba mucho a los animales. Quizás yo estaba exagerando, pero yo sentía que los miraba como si fueran comida. De hecho, sin que me viera, en una ocasión lo seguí hasta los gallineros. De manera extraña, agarraba a las gallinas y las olía hasta extasiarse. Luego las soltaba. Lo mismo lo llegó a hacer con algunas chivas. Lo seguí espiando unos días más. Entonces lo descubrí hacer otra cosa extraña, pero a la vez asquerosa. Lo miré comerse las garrapatas de los animales. La primera vez que lo vi no lo podía creer y me dio mucho asco porque nunca había visto una cosa así. Aunque todo aquello era extraño, no me llevaba a ningún lado. Además, ese muchacho no estaba haciendo nada grave. Así se fueron transcurriendo los días. Aquel joven seguía haciendo toda clase de cosas raras, hasta que una mañana comenzaron a aparecer algunos animales agredidos. Las vacas, las chivas o los borregos estaban mordidos de las patas, pero no había huellas extrañas, ni rastros de otro animal, ni siquiera sangre tirada. Eso pronto llamó la atención del capataz, quien sabía mucho de animales. Al revisar las heridas, aseguró que era un cerdo bastante grande el agresor. Lo extraño era que en el rancho no había un cerdo lo suficientemente grande para dejar una marca como esa. Además, no había forma que un animal de ese tamaño pudiera meterse a la hacienda sin ser visto o detectado por los perros. Jesús pidió encargarse de cuidar los corrales por las noches. Se lo concedieron. Entonces, a partir de ahí, comenzó a dormir en la hacienda. Y aunque disminuyeron un poco los ataques, los animales mordidos siguieron apareciendo. Se buscó minuciosamente algún rastro, huellas que ayudaran a identificar al animal agresor, pero no había nada por ninguna parte, y los perros encargados de cuidar no podrían ser los atacantes. Hasta ese día no se habían tomado medidas drásticas porque no había muerto ni desaparecido ningún animal, pero sí comenzó a subir la tensión entre los trabajadores más viejos, y corrió el rumor sobre el nahual que aparecía cada cierto tiempo por esas tierras. Contaron las cosas que les habían sucedido algunos años atrás. Ese animal había aparecido de la nada. Después de agredir a algunos animales pequeños como gallinas o cabritos, había seguido con las vacas. Y por último, había atacado a varios trabajadores. Un día decidieron cazarlo, pero así como apareció, se dejó de ver.
Lo preocupante era que al parecer este animal que estaba mordiendo a los animales de la hacienda actuaba de la misma manera que aquel. Por lo mismo, se tenía la certeza que se trataba de ese u otro nahual. El único que se mostró sorprendido de las pláticas de los rancheros fue Jesús, el nuevo trabajador, quien nos hizo saber que él no conocía ni creía en esas cosas. Por eso se ofreció a preparar unas trampas que, según él, eran muy eficaces y pronto darían resultado, porque lo que andaba por ahí era un simple animal, quizás un lobo o un coyote bastante grande, pero nada más. El capataz le dio toda su confianza como siempre. Sucedió que, aunque nada cayó en las trampas, a partir de ahí los ataques a esos animales cesaron. Todo parecía haber terminado, pero a mí la actitud de Jesús no terminaba de convencerme. En ocasiones se nos perdía por largo tiempo, 1 o 2 horas sin saber de él. Luego aparecía muy tranquilo. Yo sabía que algo raro seguía sucediendo. No sabía qué era, pero estaba seguro que lo podía averiguar. De nueva cuenta, le presté atención a sus movimientos. Aunque al parecer él no se había dado cuenta de mis dudas y mis sospechas, yo actuaba cautelosamente para que no me descubriera que lo andaba vigilando. Seguramente se molestaría, me reportaría con el capataz, y yo tenía todas las de perder, porque ellos se llevaban muy bien. Además, yo no tenía pruebas de nada. Una mañana que a la mayoría nos mandaron a los sembradíos, él se quedó a limpiar los gallineros. Ya por la tarde, cuando regresamos, noté que Jesús traía otra camisa. Lo extraño era que en su pantalón traía rastros de sangre. Le pregunté si le había sucedido algo. Entonces reaccionó muy nervioso. Me trató de explicar que no. Por eso, con cuidado, lo comencé a seguir a todas partes. Una mañana lo miré cuando de manera sospechosa entró a los gallineros. Entonces me decidí. Me fui escondiéndome donde pude. Entré sigiloso para que las gallinas no me delataran. Lo primero que escuché fue cómo aleteaba fuertemente una gallina. Primero me detuve unos segundos, luego fui siguiendo el sonido que no dejaba de escucharse. Hasta que llegué al final del gallinero, ahí miré a Jesús. Aunque se encontraba de espalda, pude ver que se estaba comiendo una gallina, quien todavía, aunque levemente movía sus alas. De verdad me asusté, no salí corriendo en ese momento de ahí porque no reaccionaba. Lo único que hice fue agazaparme lo más que pude para que no me fuera a ver. Mientras tanto, él devoró rápidamente a la gallina lo más que pudo. Cuando terminó, la dejó caer. Entonces me di cuenta que ya se había comido otra. Agarró una pala e hizo un pozo en un rincón. Ahí aventó los restos, luego lo tapó. Agarró otra gallina, pero se quedó sin moverse por unos segundos. Contuve la respiración porque volteó y comenzó a buscar con la mirada por todo el gallinero. Así estuvo por un rato. Cuando se convenció de que no había nadie, soltó al animal. Limpió sus ropas, echándose un poco de tierra para ocultar las marcas de sangre. Luego salió de ahí de manera tranquila, así como cuando aparecía después de que se nos perdía por largo rato. Lo digo en serio, no sabía qué hacer ni a quién contarle. Todo aquello resultaba tan insólito que ¿quién me iba a creer lo que yo había visto? Como demostrar que los animales le tenían miedo a Jesús, que se comía las garrapatas, o lo que era peor, que ya se estaba comiendo a los animales. En una oportunidad que se dio sin que nadie me viera, fui a escarbar donde Jesús había enterrado a las gallinas que se había comido. Para mi sorpresa, al hacerlo, me di cuenta que había más restos, por lo menos otros 4 animales, solamente en ese lugar. Busqué, y como a 1 metro de ahí estaba la tierra suelta. Era evidente que había más restos. Desconocía si había otros pozos. No era tan fácil que en la hacienda se dieran cuenta que faltaba una gallina porque había muchas. Pudieran faltar 5 o 10 y no lo notarían. Al menos no de inmediato, pero yo sabía que algo tenía que hacer, porque ese muchacho resultaba peligroso hasta para nosotros. Sin demostrar mi preocupación, una tarde le pregunté a mi mamá cómo se podría reconocer que había un nahual. Me miró por un momento directo a los ojos. Después de comprobar que traía puesta mi protección, me dijo que sería exactamente lo mismo que estaba pasando en la hacienda. Los animales se mostrarían temerosos,
Habría ataques y desapariciones. Algo extraño se podría sentir en el ambiente, pero sobre todo, una cosa. Todo sucedía durante la noche y los animales no lo podían detectar. Después de escucharla, ya no tenía dudas de que aquel trabajador llamado Jesús era un ser de esos. Comencé a pensar en la forma de ahuyentarlo de la hacienda, pero sin que se diera cuenta que ya lo había descubierto, para que no me fuera a atacar. Quizás cometí un error al preguntar ahí mismo entre los trabajadores más viejos qué se podía hacer en caso de que apareciera el nahual, porque esto seguramente pronto llegó a los oídos de Jesús. Entonces lo noté molesto conmigo, e incluso sentí que ahora era él el que me observaba para donde me moviera. En algunas ocasiones que me llegué a sentir observado, rápido volteaba y el único que me estaba viendo era él. Ya muy pocas veces me dirigía la palabra, e incluso comenzó a tratarme mal, tal vez buscando que un día renunciara. Obviamente no iba a caer en su juego porque no me convenía. Además, también yo ya tenía un plan. Había escuchado que pintando una cruz blanca hecha de cal ayudaba para ahuyentar a los nahuales. Entonces hice una prueba. Sin avisarle a nadie, pinté una en la entrada de los gallineros. De manera extraña, al siguiente día, Jesús pidió ir a trabajar a las milpas y mandaron a otro a limpiar los gallineros. Todo el día sentí su mirada de odio. De hecho, varias veces lo llegué a ver que me hacía señas con el machete que traía. La verdad, ya eso me tenía preocupado, ya quería que se terminara el día para irme a casa. En esa ocasión se me hizo un poco tarde porque me quedé platicando con un compañero sobre cosas del trabajo para el día siguiente. En eso llegó el capataz y me ordenó de mala manera que borrara la cruz de cal. Lo hice, pero ya había confirmado mis sospechas. Me acuerdo que de reojo miré a Jesús oculto por ahí, observándome. Empezaba a hacerse de noche cuando me metí al monte. Por eso, aunque avance deprisa, apenas llevaba como medio camino recorrido, ya había oscurecido totalmente. No pasaba nada, estaba acostumbrado a eso. Me acuerdo que me detuve un momento. Escuché algunos ruidos que me decían que alguien venía detrás de mí. Volteé porque era extraño. Casi nadie pasaba a esa hora por ahí. Para mi sorpresa, al detenerme, también aquellos ruidos dejaron de escucharse. Me di cuenta de una cosa. Sentía la misma mirada pesada que tenía Jesús y se sentía ese mismo ambiente que había en la hacienda. Hice todo mi esfuerzo para ignorar eso, pero era evidente que algo o alguien se escondía entre el monte. Lo podía sentir. Tal vez, ya sugestionado por todo lo que estaba pasando en la hacienda, me imaginé que me estaba siguiendo un animal grande. Sabía que me faltaba medio camino. Si me ponía a correr, pronto iba a quedar exhausto y a merced de aquello que me seguía. Por eso hacía esfuerzos por controlar mis nervios. Seguí caminando. En eso, algo grande y pesado pasó a un lado mío, moviendo arbustos y matorrales. No puedo negar que me asustó. No seguí avanzando, pero tampoco retrocedí. Así de pronto, no se me vino a la cabeza qué clase de animal pudiera hacer esos movimientos tan marcados. De nueva cuenta volvió a suceder, pero ahora pasó de regreso, como se movía entre los arbustos. Solamente llegué a ver un enorme bulto que corría haciendo un gruñido espantoso que me puso la piel de gallina. No podía quedarme ahí parado. Pasaron algunos minutos, entonces comencé a caminar de nuevo. Aquel sonido no dejaba de escucharse. No había avanzado mucho cuando miré que una silueta extraña se paró a mitad del camino, tal vez como a unos 10 metros. Yo nunca había sido una persona miedosa, pero creo que ante una situación así cualquiera se asustaría. No me detuve, pero me ponía nervioso que aquella silueta no se movía del lugar. Era evidente que me estaba esperando. Caminé sin demostrar temor, pero ya tenía los labios resecos. Cuando me faltaban escasos 4 metros, comencé a identificarlo. Era Jesús, mi compañero de trabajo. No entendí cómo pudo llegar a ese tramo de camino antes que yo. Al estar casi frente a él, lo saludé de palabra, pero no me respondió. Solo me miraba fijamente sin moverse del lugar. Le pregunté si le sucedía algo, entonces se comenzó a mover como si tuviera un hipo muy fuerte. Así estuvo por unos cuantos segundos. Le volví a preguntar qué le pasaba.
Con horror miré que su cara se estaba transformando con cada movimiento. Grandes colmillos le salieron de la boca y empezó a hacer el sonido de un cerdo. Gracias a Dios no me quedé a verlo, pero todavía no sé por qué en lugar de seguir el camino corrí al monte. Lo hice desesperado, hacia ninguna dirección. Pronto me miré entre los espinosos matorrales con la respiración agitada y sin saber hacia dónde correr. Hubo ocasiones que llegué a escuchar el sonido del cerdo muy cerca de mí. Entonces volvía a correr. Seguramente cada vez me alejaba más de mi casa. No tengo idea por cuánto tiempo lo hice, hasta que me di cuenta de una cosa. Si ese animal hubiera querido agredirme, ya lo hubiera hecho. Me acuerdo que me detuve, agarré mi protección y recordé lo que me decía mi mamá todo el tiempo, que mientras lo trajera, ningún ser incluyendo a los nahuales me podrían atacar. Tal vez eso estaba sucediendo. Comencé a buscar el camino de regreso, siempre agarrando aquella medalla que me iba a cuidar. Caminé quizás por más de una hora hasta que encontré aquella vereda que me llevaría a mi casa. Todo ese tiempo me sentí observado. Mientras más me acercaba a mi casa, aquel animal intentaba cerrarme el paso. Lo hizo varias veces, pero como yo nunca me detuve, el que salía corriendo era él. Así fue hasta que por fin llegué. Entonces, ahora sí le conté a mi mamá todo lo que me estaba sucediendo. Esa noche nos encerramos porque no encontramos la cal para pintar una cruz, pero mi mamá me dijo que con la protección era suficiente para estar seguros. Ya por la madrugada escuchamos algunos ruidos. Al parecer, un cerdo bastante grande anduvo afuera, pero nada sucedió. Antes del amanecer me asomé rumbo al monte porque aquella sensación de ser observado no se me quitaba. Entonces me di cuenta de detrás de unos arbustos estaba escondido un extraño ser. Parecía ser un humano, pero con cabeza de cerdo. La verdad que daba miedo, sobre todo porque no dejaba de ver rumbo a nuestra casa. Para no asustarla, no le dije nada a mi mamá, pero yo estaba seguro que era Jesús convertido en animal. Ahí se estuvo. Lo más notable eran sus ojos. Algo extraño tenían porque parecía que le brillaban. Cuando ya casi era de día, se levantó. Caminó entre el monte hasta que se perdió entre tanto matorral. A las primeras horas de la mañana le pintamos varias cruces a las paredes de la casa, a las ventanas y las puertas. Esa noche volvió a suceder, aunque nunca pudo acercarse. Ese cerdo anduvo rondando la casa. Lo hizo hasta que los rayos del sol comenzaron a brillar. Como decidí ya no presentarme a trabajar en la hacienda a los 2 días, fue el capataz para intentar convencerme de volver. De hecho, nos dijo que lo había acompañado Jesús, pero se había quedado en el monte para hacer una necesidad. Había algo raro en la mirada del capataz que se me hacía sospechoso. Por eso, aunque no era verdad, le dije que ya tenía otro trabajo. Sin alegar nada, se retiró, dejándome en claro que cuando quisiera regresar ahí sería bien recibido. Le di las gracias y sentí un alivio cuando se fue. Nunca volví por la hacienda, tampoco recorrí aquella vereda que cruzaba ese tramo de monte. No tengo por qué negarlo, la verdad era que aparte que no me dejaba hacerlo mi mamá, yo ya le tenía miedo a ese lugar. No tenía caso estarnos exponiendo. Por eso, meses después, nos mudamos a un pueblo muy lejos de ahí, en otro estado. Aunque ahí no hablaban de nahuales, nunca me quité la protección. Mi mamá ya no vive. Nunca le confesé que hasta esa noche que me persiguió el cerdo, yo no había creído que fuera cierto lo de la protección. Además, creo que ni le agradecí en vida por haberme cuidado tanto tiempo. Hay un nahual en mi casa. Aunque esta historia no me afectó solamente a mí, sí me tocó sufrirla fuerte y muy de cerca, pero en realidad le sucedió a toda mi familia. Mi nombre es David. Un poco antes de 1970, mi hermano Roberto y yo aún éramos unos niños de 9 y 10 años. Jugábamos todo el tiempo. De vez en cuando peleábamos, pero por lo general nos llevábamos muy bien. No me atrevería a decir que éramos inseparables, porque mentiría. Lo que sí puedo asegurar es que pasábamos mucho tiempo juntos. Él era muy bromista, mucho más que yo.
En ocasiones hasta se pasaba un poco de tono. Ni mis papás se escapaban de sus juegos, pero ya estábamos acostumbrados a lidiar con eso porque era de todos los días. Por eso no me extrañó una noche que desperté y lo miré sentado en su cama gemela. Estaba sin moverse, con la mirada fija, sin parpadear. Parecía estar dormido, pero con los ojos totalmente abiertos, como si estuviera asustado o mirando algo que no podía creer. En serio que pensé que era una de sus bromas. Me acuerdo que lo miré por unos segundos. Como no reaccionaba, le pregunté qué le sucedía, pero él seguía en la misma posición. Parecía estar hipnotizado. Estiré una mano y la pasé frente a sus ojos en varias ocasiones. Roberto ni así parpadeó. También yo me senté en mi cama y quedé frente a él. Lo moví de las rodillas mientras le hablaba. Le dije que se dejara de cosas porque me estaba asustando, pero él seguía prácticamente inerte, respirando de manera extraña. Le di unas palmadas en la cara hasta que por fin reaccionó. Lo noté desorientado cuando me miró a los ojos. Después de un rato, me dijo que un perro negro estaba debajo de su cama. Luego se acostó y se quedó dormido al instante. Aunque era obvio que mi hermano había estado soñando, yo me quedé desconcertado por unos segundos. Ya me iba a acostar, y no sé por qué me puse de rodillas. Poco a poco me fui asomando debajo de su cama. Lo hice hasta estar convencido que ahí no había nada. Por no dejar, también busqué debajo de la mía. Me quedé un poco más tranquilo, pero esa noche ya no pude conciliar el sueño. En la mañana siguiente, cuando despertó mi hermano, le pregunté burlándome por qué estaba soñando con perros. Él me miró extrañado. Me dijo que no había tenido ningún sueño. Es más, me aseguró que nunca hasta esa fecha había soñado algo. Ya no le pregunté nada, ni le quise dar más importancia. No tenía caso. Además, todo el día transcurrió normal. Hicimos las cosas habituales. Como estábamos de vacaciones, miramos la televisión, ayudamos un poco en casa y jugamos gran parte del día. Todo estaba bien, al grado de olvidar lo que había sucedido. No me acosté preocupado ni pensando en nada, pero esa noche volvió a ocurrir. Algo me hizo despertar. Quizás ya era de madrugada. Lo primero que vi fue a Roberto parado en su cama, recargado en la pared. Tenía una expresión de terror en su cara y apuntaba con su dedo hacia el suelo. Por inercia quizás, comencé a buscar qué había en el piso. Lo primero que me imaginé fue que se había metido una víbora o algún otro animal ponzoñoso. Le pregunté qué estaba mirando. Él seguía apuntando abajo y no me respondió. Pronto prendí la lámpara. Por más que busqué no había nada. Sin tocar el suelo, me crucé a su cama. Le pregunté de nueva cuenta qué había en el suelo. Sin dirigirme la mirada, me respondió lo mismo que la noche anterior. Hay un perro muy negro debajo de mi cama. Eso fue todo lo que me dijo. Ahora sí me preocupé. Eso ya no era normal. No estaba soñando ni parecía una broma. Me acuerdo que fui por la escoba, la metí debajo de una cama, luego de la otra. Ahí no había nada, mucho menos un perro. Además, la puerta se encontraba cerrada con seguro. Nada ni nadie se podía meter. Teníamos un ropero grande, entonces también lo revisé. Solamente estaba nuestra ropa. La actitud de mi hermano estaba siendo muy extraña. Por eso decidí que nada más amaneciendo le diría a mis papás lo que estaba pasando. Ellos sabrían qué hacer. A la siguiente mañana, en la primera oportunidad que tuve, así lo hice. Durante el desayuno, platiqué lo que había sucedido. Mejor dicho, lo que estaba sucediendo, porque ya había pasado 2 veces. Era de esperarse que no me creyeran. Al contrario, hicieron muchas bromas. Era evidente que ni siquiera Roberto me había tomado en serio. Decidí no volver a comentar nada, no tenía caso. Apenas anochecía cuando me mandaron a la tienda de abarrotes que quedaba como a media cuadra. Al regresar a la casa, algo me hizo voltear al pasillo. Entonces alcancé a ver una sombra. Era como una silueta que se metió deprisa a nuestro patio. Cerré el portón y, sin pensarlo mucho, me fui a asomar, porque esa silueta que había visto me pareció muy extraña. Con esto me refiero a que se me figuró que era un perro bastante grande y negro, pero que además iba caminando en 2 patas. No lo puedo negar. Con un poco de nervios me fui hasta nuestro patio.
Por el camino agarré lo primero que encontré para defenderme en caso de ser necesario. Anduve revisando con cuidado porque lo que había visto pudiera ser peligroso. Aunque no encontré nada, yo sentía que algo estaba ahí. Volteé para ver arriba de la casa y de los 2 árboles que teníamos, tampoco había nada. A pesar de eso, me sentía observado, por algo o por alguien. Por lo mismo, me quedé con aquella intranquilidad de no saber qué era lo que había visto. A partir de esa noche, sucedió lo mismo con mi hermano. Decía que miraba un perro en nuestro cuarto y actuaba de extraña manera. Por si eso no fuera suficiente, comenzó a ocurrir otra cosa todavía más rara. Aquella presencia que había en el patio se sentía adentro de nuestro cuarto. Por más que buscaba para saber lo que era, no lograba verla. Ya estaba de verdad preocupado. Mi hermano tenía sueños donde miraba un perro negro. Yo podía ver y sentir la silueta de un extraño ser que merodeaba nuestra casa, y para empeorar las cosas, nuestros padres no nos ponían la atención requerida. Luego sucedieron otras cosas inquietantes. Me despertaba porque se escuchaba que movían las puertas del ropero, e incluso que caminaban muy cerca de nosotros. Al parecer, el único que lograba ver algo era Roberto porque apuntaba con su dedo. Pero extrañamente siempre estaba en ese sueño profundo. En una ocasión me desperté porque escuché muchos ruidos. Me di cuenta que a mi hermano lo estaban arrastrando para debajo de su cama. Él hacía lo imposible por detenerse, tiraba patadas y manotazos, solo que todo lo hacía sin gritar, en completo silencio. Sin perder tiempo en averiguar qué era lo que estaba sucediendo, me bajé de la cama de un salto, lo sostuve de los brazos y me puse a ayudarle. No era ninguna broma ni que él estuviera soñando, de verdad lo jalaban. De hecho, hacía gestos de dolor. Yo hacía todo mi esfuerzo por sacarlo, pero había algo fuerte debajo de la cama que no lo soltaba. Estuvimos forcejeando por minutos que parecían interminables. Estaba a punto de gritarle a mi papá para que fuera a ayudarnos porque parecía que se lo llevaban porque ya me estaba cansando de los brazos. De pronto eso, lo que estaba debajo de la cama, lo soltó, así de la nada. Aproveché e hice un gran esfuerzo y como pude logré subirlo a mi cama. Entonces noté que sus ropas estaban desgarradas e incluso tenía algunos rasguños, sobre todo en las 2 piernas. No podía verlo bien, pero al parecer tenía marcados los dedos de una mano en su tobillo. Todavía no lograba asimilar lo que había sucedido cuando se comenzó a escuchar un gruñido. No tuve que adivinar de dónde venía aquel sonido. Era debajo de la cama de mi hermano Roberto. Supe de ese modo que lo del perro que me decía sí era verdad. En ese momento me preguntaba si mi hermano solo lo veía dormido, porque yo lo escuchaba despierto. Sin hacer mucho movimiento, estiré a mi hermano hasta bajarlo de la cama. Luego lo arrastré y quedamos pegados a la puerta del cuarto. Levanté la mano y encendí el foco. En ese momento, los gruñidos dejaron de escucharse. Como pude, desperté a Roberto. Se quedó sorprendido de verse rasguñado, porque él no se daba cuenta de nada. Todo eso, más que preocupación, me daba miedo de que algo malo le fuera a suceder a mi hermano. Lo que estaba pasando ya era para tener miedo. Entonces lo intenté de nuevo. Tenía que hacerlo. En ese momento fui corriendo y traje a mis papás para que entendieran de una vez que algo de verdad extraño estaba sucediendo en nuestra casa. Llegaron aún soñolientos a nuestro cuarto, casi de mal humor. A grandes rasgos les tuve que explicar de nuevo lo que sucedía. Los 3 me miraban incrédulos. Hasta Roberto se sorprendió cuando les dije que estaba un perro debajo de una de las camas. Mi mamá me pidió que ya no dijera más porque la estaba poniendo nerviosa. Como ya no hallaba cómo convencerlos, le pedí a mi papá que me ayudara a mover la cama de mi hermano. Lo hicimos con mucho cuidado. La verdad, yo esperaba encontrar un pozo, algunas huellas, una seña, algo que respaldara mis palabras. Para mi desgracia, inexplicablemente, no había nada. No podía ser. Ya desesperado comencé a decir muchas malas palabras. Aventé las cobijas, levanté el colchón. No sabía en dónde más buscar. Lo que estuviera ahí no se podía desaparecer. Roberto me pidió que ya me calmara, que no había ningún perro por ninguna parte. Mis papás en ese momento se comenzaron a preocupar,
pero no por la situación que estábamos viviendo, ni siquiera por mi hermano. Lo hicieron por mí, pensando que por alguna extraña razón me estaba imaginando cosas. Me llegaron a preguntar si no estaba consumiendo algo prohibido. Me molesté y discutimos por unos minutos, porque insinuaron que yo en algún grado de inconsciencia había agredido a Roberto. Total que, con nada, los pudo convencer de lo contrario. Tampoco quisieron aceptar que en todo eso había algo paranormal. Le pedí a mi hermano que el resto de esa noche durmiéramos en la sala para evitar otra agresión de ese animal, pero se negó a hacerlo. Hice un esfuerzo por entenderlo y es que él, cuando algo sucedía, estaba dormido, no se daba cuenta de nada. Entonces, muy a mi pesar, nos regresamos al cuarto, porque no lo iba a dejar solo, a merced de esa criatura o lo que fuera aquello. Sería por el nervio o el enojo que traía, pero esa noche ya no pude dormir. Estuve al pendiente de cualquier cosa hasta que por fin amaneció. Durante el día todo transcurría normal. La siguiente noche las cosas fueron un poco más allá. Se comenzaron a poner siniestras aun cuando todavía estaba dormido. Lo digo porque entre sueños escuchaba y sentía una fuerte respiración, e incluso llegué a sentir que estiraban mis cobijas. Independientemente de eso, me desperté porque escuché aquel gruñido. Supe al momento que era ese animal al que mi hermano identificaba como un perro. Solo que ahora ya estaba confundido. No sabía si era real o todo lo estaba imaginando. Lo primero que hice fue buscar a Roberto para saber que se encontraba bien. Respiré aliviado porque por primera vez lo vi durmiendo profundamente en su cama. Comencé a hablarle en voz baja para que se levantara. Lo hice en varias ocasiones, pero él ni siquiera se movía. Mi intención era que se pusiera a salvo. También quería que despierto escuchara y se diera cuenta de las cosas que sucedían, para que así me ayudara a convencer a mis papás de hacer algo al respecto, antes de que empeoraran las cosas. De pronto, algo extraño sucedió. Sentí que me agarraron de un tobillo y me apretaron fuertemente. No tuve tiempo para reaccionar e intentar zafarme de inmediato. Me empezaron a jalar tratando de bajarme de la cama. De manera desesperada, ahora era yo quien empezó a luchar por zafarse. Como ya me estaba arrastrando, me alcancé a agarrar con las dos manos del respaldo de mi cama. Así me quedé unos minutos, durante los cuales le estuve gritando a Roberto para que hiciera algo por mí. Me daba miedo imaginar que estuviera muerto porque no era posible que no me escuchara. No alcanzaba a ver la mano que me tenía agarrado, pero me estaba encajando sus uñas, que eran tan grandes y filosas que me decían que eso no era un ser humano. Pero tampoco podría ser un perro, porque tenía dedos largos. Me estiraba con tanta fuerza que yo sabía que no iba a aguantar mucho tiempo resistiéndome y tarde o temprano, ese animal terminaría por tirarme al suelo. Entonces no sabría lo que sería de mí. Aunque por mi mente pasaban muchas cosas aterradoras, en realidad no supe cómo, pero en un movimiento logré zafarme. Me acuerdo que me espanté porque creí que me había arrancado la pierna. Después de comprobar que no había sido así, me paré sobre la cama, temeroso. Estaba al pendiente de que no me fueran a agarrar de nuevo. Le hablé a Roberto una y otra vez. Despertó hasta que le aventé la almohada en la cara. Se levantó como si nada. Le grité alarmado que se subiera a la cama porque ese animal o criatura lo podría atrapar. Sin hacer caso a mis palabras, caminó despacio hasta la puerta y prendió el foco. En ese momento dejé de escuchar los gruñidos. Volteó para todas partes. Luego me dijo a manera de fastidio que no había nada. Trató de convencerme de que todo lo había soñado. Por el alboroto que traíamos, llegaron mis papás asustados. De nueva cuenta, discutimos por largo rato. Les pedí de manera insistente que, por una vez en su vida, me creyeran y que esa noche se quedaran ahí, para que de una vez se dieran cuenta de lo que sucedía. Sin estar convencidos, mis papás aceptaron y nos quedamos todos juntos en nuestro cuarto. Como ya eran cerca de las 5 de la mañana, entonces pronto amaneció sin que pasara nada. Durante todo el día, mis papás se mostraron muy callados y distantes conmigo. Supuse que esa noche ya no querrían quedarse, pero no resultó así.
Antes de la medianoche ya estábamos los cuatro acomodados en nuestro cuarto. No podría asegurar la hora en que sucedió esto. Supongo que me quedé dormido, porque desperté cuando empecé a escuchar un sonido bastante raro. Sin levantarme, le puse atención para poderlo identificar. Algo de verdad pesado se estaba arrastrando por debajo de las camas. Lo primero que hice fue voltear a ver a los demás. Todos se encontraban dormidos. Yo me había acomodado con mi hermano, entonces le empecé a palmear el hombro para despertarlo. En eso estaba cuando, por el lado de nuestros pies, se comenzó a levantar muy despacio un bulto negro. Empecé a mover a Roberto y a hablarle. Como no se despertaba, me enderecé, me recargué en el respaldo. Desde ahí podía ver para todas partes. Mientras tanto, aquel bulto negro ya medía como 1,5 metros. Además iba tomando forma. Les grité a mis papás, pero tampoco parecían escucharme. Cuando esa figura tenía más de 2 metros abrió los ojos. Supe que era algo más que un animal. Estaba más negro que la oscuridad que había en el cuarto. Sí parecía un perro, pero con brazos y piernas. Tenía unas orejas bastante grandes que hasta parecían cuernos. Respiraba muy agitado mientras me miraba específicamente a mí, a los ojos. Me comencé a persignar muchas veces porque aquel animal parecía más un demonio que cualquier otra cosa. Esa criatura avanzó un poco hacia mí. Luego comenzó a gruñir bastante fuerte. Era evidente que me iba a atacar. Me acuerdo que en un pestañear de ojos ya tenía a mis papás y mi hermano frente a mí, tratando de hacerme reaccionar. No supe cómo había sucedido eso en una fracción de segundos. Apunté con mi mano para que se dieran cuenta que ahí estaba ese animal, pero no entendía por qué no lo veían. Alguien prendió el foco y esa horrenda criatura desapareció de inmediato. Entendí que algo me había pasado. Al parecer, ahora el que miraba a ese animal era yo, solo que contrario de cómo le pasaba a mi hermano, que despertando no se acordaba de lo que había visto. Yo lo tenía muy claro. Cuando ya había pasado todo, sucedió algo inesperado. Aún con el foco prendido, aunque ahí estaban mis papás, se escuchó un gruñido que resonó en todo el cuarto. Mis padres, asustados, se miraron entre sí. También fue la primera vez que mi hermano Roberto lo escuchó. Lo primero que hicimos fue salirnos deprisa de ese cuarto. Después de analizar la situación, por fin me creyeron y se decidió hacer algo. Ya preocupada por lo que había escuchado, mi mamá nos dijo que teníamos que ver a una persona que entendía de cosas paranormales. Aunque ella no nos lo dijo con estas palabras, nosotros supimos de inmediato que se trataba de un brujo. Esa misma mañana salimos rumbo a un pueblo como a 3 horas de nuestra casa. Con un poco de dificultad logramos encontrar a esa persona. Entonces nos atendió. Después de escuchar lo que teníamos que decir cada quien y antes de hacer cualquier cosa, nos dijo que lo que había en nuestra casa era un nahual y por alguna razón que no entendía nos estaba agrediendo. Nos aseguró que era una situación peligrosa. Nos preguntó muchas cosas, si habíamos jugado a la ouija o si alguien había hecho una invocación de algún espíritu. También nos preguntó si no habíamos agredido a una persona o que si no teníamos enemigos. La respuesta de todos fue no. La verdad fue que no lo convencimos. Él nos aseguró que algo de eso habíamos hecho aún sin querer o sin darnos cuenta porque por algo se manifestaba el nahual. También nos dijo que si no lo queríamos decir no había problema. Nos puso a todos alrededor de un círculo y de uno a uno nos fue barriendo con un manojo de hierbas de fuerte olor. Cuando tocó mi turno, algo agarraba con sus manos y lo aventaba. Era algo que yo no podía ver. Lo mismo hizo con mi hermano. Al final insistió con lo mismo. Algo habíamos hecho. Nos aseguró que él ya sabía quién era y cuál era el motivo de la aparición. Les dio unas instrucciones a mis papás de lo que debían hacer en toda la casa y así poder ahuyentar a esa entidad, porque ese tipo de nahuales no eran personas transformadas en animales como se decía. Eran espíritus inmundos que trataban de apoderarse de las casas o de las personas. Mis papás hicieron un tipo de ritual, quemaron algunos inciensos e hicieron otras cosas que solo a ellos el brujo les dijo cómo hacerlo y el significado que eso tenía.
Después que terminaron, todos nos pusimos a hacer unas oraciones extrañas. Ya solo nos faltaba esperar la noche para saber si había dado resultado. De nueva cuenta nos quedamos todos en nuestro cuarto, solo que, a diferencia de la noche anterior, donde ni mis papás ni mi hermano creía en el nahual, ahora todos nos encontrábamos nerviosos y al pendiente de lo que podría suceder. Por suerte, transcurrió toda la noche muy tranquila. De hecho, nos alegramos mucho porque así fue desde esa noche en adelante. Del por qué nos sucedió eso, la verdad nunca se supo porque nadie quiso revelar nada. Por mi parte les comparto que yo nunca he practicado de cosas paranormales. También podría asegurarlo de mi mamá. Con todo respeto de los demás me reservo mi opinión. Imaginando un nahual. Por todo lo que envuelve esta historia, la callé por mucho tiempo. Acepto que, de haber podido, también se la hubiera ocultado a mis padres, pero no me tocó vivirla a mí solo. Entonces, quienes me acompañaban ese día, por una razón u otra, ellos sí dijeron la verdad al momento, y yo también tuve que hacerlo, pero después de ahí a nadie más le conté. Hoy es el día de compartirla. Mi nombre es Arturo. Todo sucedió en el estado de Oaxaca, en un pequeño pueblo rodeado de selva, cuyo nombre ni siquiera estaba en español. Ahí vivía casi toda mi familia, de parte de mi papá y también de mi mamá. Ellos pertenecían a esas tierras. De hecho, mis primos e incluso mis amigos hablaban muy bien el zapoteco. Yo, siendo del estado de Tamaulipas, muy poco los visitaba, si acaso una vez al año y en ocasiones cada 2 años. A pesar de eso, me llevaba muy bien con mis primos, porque casi teníamos la misma edad, así también con sus vecinos, a los que ya consideraba mis amigos y con los cuales había vivido muchas aventuras de niños. Esto nos sucedió durante una visita por motivo de vacaciones escolares, y nunca se me olvida. Me acuerdo que se aprovecharía que se encontraba toda la familia reunida por parte de mi papá para hacer un bautizo. En ese entonces ya contaba con 11 años. Mi primo más grande, llamado Santiago, tenía 13, y mis amigos, sus vecinos, también andaban alrededor de los 12 años. Ya habíamos dejado de ser niños, éramos adolescentes. Días previos a esa fecha nos íbamos a pasear por los alrededores del pequeño pueblo. El clima en esa región era muy húmedo. Caminábamos solamente a pie de selva. Nos metíamos al arroyo y visitábamos una bonita caída de agua, siempre solos, porque en el pueblo había muy pocos habitantes. Lo menos que hacían las personas era salir a pasear porque se sabía que dedicaban a trabajar todo el día. Aunque yo conocía otra teoría que me habían contado mis papás. En una ocasión me dijeron que la gente no se metía a la selva porque en cierta parte había un animal extraño y peligroso. Por suerte no se acercaba a lo poblado, pero siempre rondaba por los alrededores. Tal vez le tenía miedo a los perros o al ruido que hacían los humanos. Más que un animal, era una criatura capaz de desaparecer. Por lo mismo, ni siquiera intentaban cazarla. Además, hubo un tiempo que todos hablaban de eso y lo que contaba la gente de verdad que causaba miedo. Lo más aterrador de todo era escucharlo bramar. Me contaba mi mamá que les quitaba el sueño. Por eso, mis papás habían optado por abandonar el pueblo cuando recién se casaron. Eso era lo que yo sabía, pero ahí en el pueblo nadie hablaba de eso. Pero eso sí, nunca nos metíamos a lo profundo de la selva. En esa ocasión que los visitamos, mis primos ya pensaban diferente. Traían la inquietud de probar el mezcal, porque en las fiestas nos daban solo tepache u otra bebida llamada tejate, obviamente sin alcohol. Pero nosotros insistíamos en sentirnos ya grandes. Entonces, después de comer, aprovechamos a media fiesta, cuando nadie nos miraba, para agarrar una botella de mezcal y de paso unos cigarros que habían dejado olvidados en una de las mesas. Los escondimos y en una oportunidad que tuvimos, uno de mis primos, 2 amigos y yo, nos metimos a la selva por una vereda apenas marcada por el andar de las personas. Serían como las 5 de la tarde. Aunque el sonido de los animales ya me era muy conocido, no supe por qué esa vez los escuchaba diferentes. Nunca había caminado por ahí.
De verdad que parecía un tramo de la selva por donde nunca nadie caminaba. Yo solamente los seguía de cerca. No dije nada porque era de suponerse que ellos sí conocían el lugar. Quizás considerábamos que era muy malo lo que íbamos a hacer porque avanzamos por un largo rato, hasta que ya no se escuchaba la música. Cuando estuvimos lo suficientemente lejos de todos, buscamos un lugar, creo yo, previamente escogido por mi primo, porque él iba al frente, y ahí nos sentamos. Sin perder el tiempo, mi primo abrió la botella y de manera desesperada le dio un buen sorbo. Me acuerdo que todos soltamos la carcajada por la cara que hizo, seguida de una tos que no le permitía hablar. Cuando por fin se calmó, me pasó la botella. Por lo que había visto, solamente lo probé, para no hacer caras y se fueran a burlar de mí. Por ser la primera vez que tomaba mezcal, me pareció que sí estaba fuerte, igual que yo lo hicieron los demás. No sé por qué sucedió esto, pero al siguiente trago ya no raspó tanto. Entonces ya agarramos un poco más de confianza y comenzamos a tomarle más seguido. Sacaron los cigarros, pero sucedió algo raro. Los olieron. Luego se miraron unos a otros y dijeron sorprendidos que no eran cigarros comunes, eran de esos, los que te dan risa. Por la emoción del momento, para nada nos importó. Aunque la mayoría no sabíamos fumar, encendimos los 2 cigarros al mismo tiempo. Uno lo compartimos, mi primo y yo, el otro para los amigos. Mientras fumábamos y tosíamos, nos pusimos a platicar cosas ya de hombres, lo que queríamos ser cuando saliéramos de la escuela, quien ya tenía novia y temas así, que la verdad antes no acostumbrábamos a hacer. En menos de una hora ya le habíamos bajado a la botella un poco más de la mitad, y nos habíamos fumado los 2 cigarros que olían muy extraño. Entonces, como es de suponerse, los efectos no se hicieron esperar. Eso se notó sobre todo en mi primo Santiago, quien era el que más le tomaba al mezcal y le había dado la última calada al cigarro. No se le entendían las palabras y de vez en cuando repetía las cosas o decía frases sin sentido. Eso, en lugar de preocuparnos, nos daba risa. Después de un rato y de bajarle más a la botella, lo mismo nos comenzó a pasar a todos y más risa nos daba. En ocasiones guardábamos silencio porque se escuchaba un sonido muy raro. No sabíamos lo que era, pero se asemejaba a un ladrido. En ese momento ni importancia le dábamos. De pronto Matías, uno de mis amigos, se levantó asustado. Movió su mano deprisa como siguiendo algo. Luego dijo una palabra en zapoteco que no entendí. Biku. Lo repitió varias veces. Los demás voltearon a ver a dónde apuntaba. Empezó a hablar y a hacer ademanes. Alzaba la mano y se paraba de puntas. Entendí que había visto algo enorme pasar por detrás de nosotros. Pero además era algo que lo había alterado porque se miraba muy nervioso. Nos levantamos para ver qué sucedía. En ese momento todo me dio vueltas. Me senté porque estuve a punto de caer. No comprendí lo que me estaba pasando. Luego de un rato, y como ya no sucedió nada, creímos que Matías lo había imaginado. Seguimos tomando hasta terminar con la botella, que poco mezcal tenía ya. Les pregunté qué había visto Matías, porque todavía se miraba asustado. Arrastrando las palabras, me dijeron que un perro negro muy grande. Uno de mis amigos dijo con malas palabras que Matías ya no sabía lo que estaba haciendo. Mi primo estuvo de acuerdo con eso. Platicando, se pasaron algunos minutos más. Inesperadamente, mi primo Santiago también se levantó. Aseguró que ese animal había pasado entre la vegetación, pero que iba caminando en 2 patas. Al parecer, lo del perro sí estaba resultando cierto y nos andaba rondando. Todavía sin caer en pánico, les pregunté por qué se asustaban por un simple perro. Al fin de cuentas, nosotros éramos 4, ¿qué nos podría hacer? Entonces, escuché por primera vez la palabra nahual. Los demás insistieron que solo eran alucinaciones por el efecto de los cigarros. Además de eso, entendimos que ya estaba haciendo estragos el alcohol, por eso estaban imaginando cosas siniestras. La verdad, no estábamos preparados para eso de la tomada. Luego sucedieron cosas extrañas. No nos esperábamos que comenzáramos a escuchar a nuestro alrededor pisadas de algo de verdad pesado. Aunque podrían ser muchas cosas, de todas formas, me comencé a poner nervioso. Pregunté qué era un nahual. Yo nunca había escuchado esa palabra.
Me dijeron que era una persona transformada en un animal gracias a la brujería. Con voz seria les dije que no era momento para ese tipo de bromas, pero me dijeron que era verdad. Al ver la cara que teníamos todos, supimos que era el momento de salir de ahí antes de que nos pusiéramos mal o se nos hiciera de noche y ya no pudiéramos regresar. Pero al intentar hacerlo, perdíamos el equilibrio. Algunos cayeron e incluso mi primo comenzó a vomitar y gritaba que se sentía muy mal. La situación cada vez se ponía más terrible. Tratando de ayudarnos unos a otros, se iban pasando los minutos. Los demás ya había insistido en haber visto a ese perro que pasaba corriendo. La verdad, yo no les creía. De pronto, todos nos quedamos quietos porque se escuchó un fuerte gruñido a escasos metros de nosotros. Empezó a moverse la vegetación por un lado, luego por otro, pero no veíamos nada. Eso ya no era producto de la imaginación. Al igual que mis amigos, volé para todas partes. Entonces supe que era cierto lo que me aseguraban porque también lo vi. Me le quedé mirando por unos segundos porque no lo podía creer. Sí era algo como un perro, pero bastante alto, totalmente negro, con grandes ojos y con brazos y piernas. Además, era verdad, estaba parado en sus patas traseras como si fuera un humano. Con el hocico abierto, parecía que nos estaba sonriendo. En ese momento me acordé lo que me platicaba mi mamá sobre el animal extraño que habitaba la selva. No le quitaba la vista de encima, se encontraba casi oculto entre la vegetación. También él no dejaba de vernos, como si nosotros fuéramos las criaturas extrañas y no él. En un abrir y cerrar de ojos desapareció, por eso me quedé con la duda si lo había imaginado o era real. Los demás no dejaban de apuntar para todas partes y gritaban que miraban a ese perro enorme. Agarraban lo que podían y se lo aventaban, pero ese animal era tan rápido que no se dejaba ver. Sentí que estaba cayendo en inconsciencia, miraba todo borroso, y en ocasiones se me figuraba que las plantas se movían. Corrían para todas partes o algunas, e incluso brincaban de un lado a otro. También comencé a ver a ese perro que se asomaba por aquí y por allá, como si estuviera jugando con nosotros. Así como estaba, les gritaba a los demás que hicieran un esfuerzo porque teníamos que salir de ahí. Pero levantaba a uno y se caía el otro. Llegó un momento que ya me di por vencido, porque mis amigos estaban muy pesados. Recuerdo que me quedé sentado, sintiendo un poco de dificultad para respirar. Sin saber qué hacer, quizás cerré un momento los ojos porque cuando los abrí prácticamente había oscurecido. En ese momento me asusté porque desconocí el lugar, hasta que me acordé que nos habíamos metido a la selva. Me dolía horriblemente la cabeza y sentía mucho asco. Lo primero que hice fue buscar a los demás. Ahí estaban todos, desmayados o dormidos. Me iba a levantar a despertarlos para que ya nos fuéramos cuando me di cuenta que ese animal se venía acercando dando grandes zancadas. Aunque era tan real, yo deseaba que lo estuviera imaginando. No se me olvida que tenía una mirada en serio paralizante. Aún con los ojos entrecerrados lo pude ver bien. Estaba completamente cubierto de un pelaje negro y espeso. No tenía orejas como los perros, ni se le miraba una cola. Tenía un desagradable olor bastante fuerte, como animal remojado, una cosa así. Era insoportable. Me llené de terror cuando se acercó a Matías y comenzó a olerlo. Pensé que lo iba a devorar ante mis ojos. Así estuvo un rato, intentó jalarlo de uno de sus zapatos, pero este se le salió. A pesar de que no lograba distinguirlo bien porque cada vez estaba más oscuro, se me figuró que hizo una mueca de desagrado y se apartó de él. Por suerte, mi amigo ni cuenta se dio de todo eso. Luego se le acercó y olió a mi primo. De nueva cuenta me espanté porque intentó levantarlo. Él también se encontraba totalmente inconsciente. Según mi poca apreciación, hizo lo mismo con Santiago. Lo olfateó y un rato y lo ignoró. Después se le acercó a mí otro amigo. Algo malo olió en ellos que les tuvo rechazo. No se interesó en lo absoluto y los dejó en paz. Tal vez era por el mezcal ingerido, o el olor tan feo del cigarro. Entonces volteó a verme. Así se quedó por unos segundos. La verdad que tuve un mal presentimiento. Luego comenzó a caminar hacia mí. Se veía tan horrendo que al momento cerré los ojos lo más fuerte que pude para no verlo.
Estuve escuchando sus pasos. Quise gritar cuando comenzó a olerme. De por sí ya tenía asco. Al oler su fétido olor casi me hace vomitar. No me puse a pensar que lo que tal vez le llamaba la atención era el miedo. Lo digo porque a mí sí me agarró de un brazo, me clavó las uñas y me comenzó a arrastrar a lo profundo de la selva. Tal vez por el miedo o la sorpresa, pero en los primeros segundos no opuse resistencia. Cuando reaccioné iba a intentar defenderme. En eso, ese extraño animal comenzó a arrastrarme más deprisa. Entonces comencé a golpearme con el suelo y las ramas. Ni siquiera me dio tiempo de gritar porque inesperadamente me soltó, dejándome tirado entre todo ese ramaje. Me encontraba raspado y golpeado. Aunque me sentí libre, no me levanté de inmediato. Lo hice hasta que estuve seguro que esa criatura se había ido. Me acuerdo que hasta lo tomado se me quitó, pero ahora no sabía dónde estaba ni para dónde caminar. Me fui abriendo paso como pude, porque ya había caído la noche. Nunca había sentido el terror de encontrarme solo, en un lugar tan oscuro, completamente perdido. Intenté seguir el rastro por donde me había llevado ese animal, pero me era imposible. Entonces comencé a llorar y a gritarles a mis amigos, pero sobre todo a mi primo. Avancé casi a tientas, con miedo de tocar con mis manos a ese animal. En ocasiones quería detenerme, pero lo escuchaba gruñir demasiado cerca de mí. Eso hacía que caminara más rápido. Minutos después, por buena suerte, escuché unas voces a lo lejos. Entonces me guié por ese sonido hasta encontrar a mi primo, quien, en medio de la oscuridad, trataba de reanimar a los demás. Ni cuenta se había dado que yo no estaba. Entre los dos logramos reanimarlos y, apoyados unos en otros, tomamos aquella vereda de regreso. Íbamos de veras mal. Todavía por el camino, mi primo vomitó 2 veces. A mí se me movían todas las cosas al caminar. Mis amigos estaban igual, con algunas dificultades, pero logramos salir y pudimos llegar a la fiesta. Cuando nos miraron cómo estábamos, primero se espantaron. Luego de escuchar a mi primo lo que habíamos hecho, los regaños no se hicieron esperar. ¿Cómo pudieron ellos? Contaron solamente la parte de la botella de mezcal que nos habíamos bebido y de los cigarros que nos habíamos fumado. Yo les dije sobre el perro extraño que habíamos visto y que incluso me había arrastrado. Les enseñé los rasguños que traía, pero todos, e incluso mi primo, me aseguraron que lo había imaginado. Eran los efectos de los cigarros. Pensé que ahí quedaría todo, en un terrible malestar, un fuerte susto, un regaño y un castigo, que por cierto ya era mucho. No supe si para mi primo o mis amigos así fue, pero por lo menos para mí no sucedió así. Lo digo porque esa misma noche comencé a experimentar cosas extrañas. Las heridas del brazo donde me había encajado las uñas aquel animal me comenzaron a punzar y al mismo tiempo escuchaba unos bramidos. Yo me dormía en un catre, el mismo cuarto de mis primos. Ahí teníamos una ventana bastante grande, donde se miraba parte de la selva. Precisamente de ahí salían aquellos ruidos. Las primeras veces que escuché bramar no desperté a mi primo porque yo sabía que se sentía mal. Me levanté sin hacer ruido. Con cuidado me asomé por la ventana. Recorrí todo lo que pude con la vista hasta que me topé con una oscura silueta que caminaba de un lado para el otro. Nada más al verlo parado en 2 patas sentí un fuerte escalofrío. El animal era inconfundible. Controlando mi miedo, lo observé por unos minutos. Luego me acosté, pero nunca pude conciliar el sueño. Se me venía a la mente el momento en que me llevaba arrastrando y recordaba aquel fétido olor. El siguiente día fue el más espantoso de mi vida y lo digo por la resaca que sufrí. Igual o peor la pasó mi primo, no nos levantamos ni a comer. Cayendo la noche las cosas se pusieron peor. Comencé a tener un mal presentimiento, que lo digo así literalmente. Me tenía temblando de miedo. Le platiqué a mi primo Santiago lo que había visto la noche anterior. No me lo esperaba. Me dijo que si lo volvía a escuchar, que lo despertara. Pronto se pasó de la medianoche. A los primeros ruidos que escuché, desperté a Santiago y nos levantamos para asomarnos por la ventana. Apenas estuvimos enfrente, nos topamos con una figura grotesca. Tratando de mirar para adentro del cuarto, estaba eso, a lo que llamaban nahual.
Ya mirando de cerca tenía deformes facciones humanas. Solo lo miramos unos segundos porque nos apartamos aterrorizados. Mi primo corrió espantado a hablarles a mis tíos. Yo me quedé sin poder moverme. Me acuerdo que se hizo duro el pecho y no podía respirar. No supe a qué horas desapareció esa criatura. Cuando llegaron los adultos ya no estaba. Según supe, a mí me tuvieron que sacar de trance porque, al parecer, el nahual me estaba hipnotizando. Por eso era que no me podía mover. Mi primo Santiago no dejaba de decirles lo que había visto. Hasta ese momento me creyeron todo lo que les había dicho sobre ese animal. No solo eso, nada más amaneciendo nos regresamos para Tamaulipas. Ni siquiera tuve tiempo de despedirme de mis amigos. Por mucho tiempo no volvimos por el pueblo. Como a los 6 años fueron mis papás por el fallecimiento de una de mis abuelas. Pero yo me quedé en casa. Lo hice porque desde entonces y hasta el día de hoy las heridas de mi brazo retoñan, sobre todo cuando hace más calor. Mis papás creían que de esa manera el nahual me estaba llamando y que no era conveniente que me volviera a oler. De eso ya pasaron muchos años. Ya ahora con el internet me he vuelto a conectar con mis primos y con mis amigos, que dicho sea de paso, para ellos solo fue una aventura más, e incluso para Santiago. Me dicen que ya no pasa nada, ese animal un día dejó de escucharse y jamás volvió. Muchas veces me he animado a regresar y les he dicho que sí voy, pero cuando lo hago me vuelven los recuerdos de lo que nos sucedió aquella vez. Entonces empiezan de nuevo las pesadillas que me llevan de nuevo, justo al momento donde ese nahual me lleva arrastrando por en medio de la selva. Me lleno de miedo, empiezo a gritar y despierto alterado. Entonces desisto de hacerlo. Estoy seguro que nunca lo haré. También quiero decir que jamás volví a tomar mezcal. De hecho, no tomo bebidas alcohólicas. Les tengo asco. Mucho menos he vuelto a fumar uno de esos cigarros. Relatos escritos y adaptados por Gato Negro.